Yeshua, mantén tu confianza. Yo soy Yeshua, tu hermano. Estoy a su lado, no por encima de ustedes. Quiero tocar tu corazón, ese lugar donde sientes que sabes. Les pido que dejen ir su cabeza, sus procesos de pensamiento, y que estén presentes aquí desde su corazón. Hacer eso ya no es natural para ti porque estás entrenado para estar en el mundo desde la perspectiva de tu cabeza, para analizar la vida, para entender mentalmente, para estar absolutamente seguro antes de tomar decisiones. Siente por un momento lo mucho que está sucediendo a través de tu cabeza mientras actúas y hablas con la gente en tu vida cotidiana y en el trabajo. Imagina, de una manera concreta, cuánta energía rodea tu cabeza. Vea cuán activa es su mente en su vida cotidiana. Parece que hay mucho que hacer, arreglar, organizar, tanta información y estímulos que te bombardean que simplemente no puedes absorberlo todo. Sin embargo, tu cabeza intenta manejar todas estas impresiones. Sin embargo, hay otra razón por la que no viene espontáneamente para que usted mire y sienta desde su corazón. El corazón es profundo, tiene profundidades y alturas emocionales que hacen que muchos de ustedes aprehensan, como una ola que los impulsa, pero hacia donde no lo saben. Los sentimientos se consideran aterradores, que es una creencia que ha heredado de su tradición. Mucho ha cambiado con el tiempo, pero todavía existe este miedo a sentimientos y emociones realmente profundas. Sin embargo, es solo a través de sentimientos profundos y emociones que se puede entrar en el dominio del alma. El alma no tiene mensajes para la cabeza. La cabeza y sus pensamientos solo son necesarios cuando se está interactuando con el mundo exterior y hay cosas que hay que hacer. Pero las decisiones y elecciones más profundas y subyacentes en realidad tienen lugar en otras dimensiones. La dimensión del alma está directamente relacionada con la dimensión del sentimiento, lo emocional, el corazón. Sin embargo, se necesita determinación y un gran esfuerzo para soltar la cabeza, porque es una carga colectiva que todos ustedes soportan. Así que les pido que dirijan su atención deliberadamente a la zona de su corazón, que salgan de su cabeza y entren en su corazón. Siente la corriente de luz que está presente allí. Lo sepas o no, la luz siempre está ahí. Tu alma siempre está conectada contigo, aunque no estés consciente de este hecho mientras tus pensamientos están ocupados con otras cosas. Pero usted puede tomar conciencia de esta conexión dirigiendo regularmente su atención completa a su corazón y a su cuerpo entero. Su cuerpo está en contacto directo con su bienestar emocional. ¿Cómo te sientes realmente? No cómo debes sentirte, o cómo crees que se supone que debes sentirte. El cuerpo es espontáneo y auténtico. Siente cómo se siente tu cuerpo en su totalidad. ¿Es tenso? A continuación, suelte la tensión. Vea si el estrés puede deslizarse fuera de sus músculos. Conéctate con la tierra, la madre sentimiento, amorosa que te apoya. Ella piensa que no, pero lo sabe todo. Siente su amor por ti y sabe que eres bienvenido aquí como su hijo. Sientan sus pies firmemente en la tierra. Deja que la energía de la tierra fluya a través de ti para que te relajes aún más y te sientas acogido por la dimensión del sentimiento de la tierra y de tu alma. La tierra y el alma pertenecen juntas, pero en el pasado, se os hizo creer que este no es el caso. Se os dijo que el cielo y la tierra están separados, que la tierra es el dominio de lo imperfecto, deseo, sensualidad, pecado, que el cielo es ese lugar elevado donde solo prevalecen el amor y la sabiduría. Pero estas ideas simplemente no son ciertas, son ideas falsas, erróneas. El cielo se extiende a la tierra en la forma de tu alma que se encarna aquí descendiendo en un cuerpo de carne y sangre, y tu alma celestial hace esto conscientemente. Tu alma no está aquí haciendo alguna forma de penitencia, o el resultado del karma, o para trascender el pecado. Vuestra alma está aquí para traer luz a la tierra conectando el cielo con la tierra, y para experimentar lo hermosa que es la tierra, la belleza de las plantas, los animales, los humanos. Todo aquí está lleno de vida como resultado de la necesidad de crecimiento y expresión, pero todo lo que ha sido condenado por su tradición, que es una gran tragedia. Cuando regresas a tu corazón como tu centro, el centro de tu ser, estás reconectando el cielo con la tierra, el alma con la tierra. La forma natural del alma cuando se encarna puede ser vista como una forma de alegría, de amor terrenal,
de autoexpresión natural, de conexión con todos los demás seres vivos en la Tierra en una gran danza. Esto es estimulante, emocionante, creativo, innovador. Toda la tradición de sofocar el dogma, las reglas y la disciplina es hostil a la vida, niega el ser mismo de la Tierra y la esencia de vuestra alma. Que esa tradición sea cosa del pasado. Pásate en tu humanidad plena y sigue tu corazón de nuevo. Siente lo que está sucediendo en tu corazón, aquí mismo, ahora mismo. Imagina que una mujer bailarina está presente en tu corazón. Ella es una mensajera de tu alma. Évele un buen vistazo, o puede que en realidad no la veas muy claramente, sino que la sientas. Deja que ella hable contigo. Déjala decirte lo que desea, lo que le apetía hacer, lo que le da una sensación de alegría y ligereza. La alegría está permitida y es buena. La inspiración siempre viene con una sensación de alegría y ligereza, y estas son energías que están en desacuerdo con el pensamiento excesivo. Ahora quiero decir algunas cosas sobre la noche oscura del alma. El alma se encarna en la tierra y entra en ti como un ser humano terrenal con un objetivo, manifestarse en la materia y así conocerse mejor, disfrutar de sí misma y desarrollarse y crecer. Ese es el flujo natural del alma, su dirección natural. Pero en tu mundo, en la sociedad en la que vives, hay fuerzas contrarias en el trabajo, las que interrumpen el flujo natural de tu alma. Sus tendencias naturales, lo que usted quiere hacer, lo que se siente bien para usted, se interrumpe temprano en su infancia. Casi todo el mundo está perturbado en su sentido natural de sí mismo y ya no puede detectar fácilmente la verdad de su corazón. Aunque ahora hay muchos cambios sucediendo y nuevas aperturas a la luz, al mismo tiempo, tienes que lidiar con un legado oneroso del pasado, por lo que todavía hay mucho miedo y tristeza en los corazones de las personas. Muchos de ustedes a quienes les hablo, y que me aprecian, son los que escuchan la llamada de su corazón. Los que claramente se sienten dentro de sí mismos, quiero que las cosas sean diferentes, quiero vivir de acuerdo a mi verdad, quiero escuchar el clamor de mi alma y vivir de verdad. Este impulso, esta conciencia, a menudo comienza gradualmente a través de algo que lees, o a través de algo que alguien te dice, o es el resultado de alguien que te inspira. Pero a medida que esta conciencia aumenta gradualmente, las fuerzas contrarias se activan porque ustedes, como seres humanos terrenales, han absorbido la energía colectiva del pasado, y no puede ser de otra manera. A través de tus padres, tu familia, tu educación, toda la cultura y su forma de pensar, estás con un pie en una pesada tradición opresiva, que actúa en oposición a la verdad en tu corazón. Tan pronto como comiences a hacer espacio en tu vida para el ritmo de tu corazón, la voz de tu alma, entonces tendrás que lidiar con fuerzas opuestas que te dicen, no lo hagas, es peligroso. No se puede simplemente evitar todo, no puedes simplemente seguir la voz de tu sentimiento. Ser razonable, hay que adaptarse más. Entonces surgen dudas, miedo al rechazo, el miedo a la falta de dinero, miedo a ser ridiculizado, a ser visto como loco. Todos estos miedos surgen, en mayor o menor medida, cuando te alineas con tu alma, y esto puede convertirse en una noche oscura del alma. Lo que sucede entonces es que las fuerzas opuestas a los miedos, las dudas, la soledad, son tan fuertes que la luz de tu alma, que primero te animó, ya no se puede ver ni sentir. Al mismo tiempo, no puedes volver a la vieja usanza porque sabes que ya no puedes prosperar allí, y ese saber te hace profundamente infeliz. Ya no puedes volver a relaciones que no pueden darte alegría. Ya no puedes volver a un trabajo que no te conviene, o a una situación o un estilo de vida en el que mueres interiormente. Sin embargo, no puedes avanzar debido a los miedos que te atenazan. Y este es el verdadero punto de inflexión hacia la transformación y es de lo que se trata esta vida presente. Lo nuevo aún no está aquí, el poder del alma aún no puede manifestarse claramente en tu vida, así que flaqueas, y puede haber varias razones para que esto suceda. Puede haber eventos externos que te coloquen en esta tierra de nadie, en este vacío, pero también puede ser un proceso desde dentro. Llevas muchos sentimientos en ti, y no solo de esta vida, sino también de las otras vidas que has llevado en la tierra. A menudo tienes equipaje interior que quiere ser visto en esta vida para ser sanado. Sepa que puede haber tantas cosas que salgan a la superficie en tal fase de crisis, en una noche oscura del alma. En serio, te animo a tolerar el dolor, la pérdida o el miedo que sientes. Quedarse con él y mantener la confianza de que este es un pasaje, no un punto final,
que este proceso es necesario. Cuando te encuentres en un periodo oscuro, cuando todas las certezas se esfuñen, mantén tu confianza. Todavía no estás listo y todavía no puedes entender por qué y a dónde conduce. La puerta al alma está entreabierta, pero aún no está completamente abierta. Les pido que, a pesar de ello, confíen en la luz de la vida misma. El universo, el cosmos, es un todo amoroso, no quiere castigarte ni lastimarte. No hay ningún beneficio en el castigo o el dolor en sí mismo. Surge el dolor, surge el sufrimiento, porque no confías en un futuro mejor, en la luz que te guía y quiere brillar. A menudo miras con añorante al pasado, y cuando estás desesperado, quieres volver a los valores que alguna vez tuviste, pero que ya no están allí. Estás realmente en el camino hacia algo nuevo, algo que aún no conoces o reconoces. Tu alma te ha atraído, tu corazón te ha hecho saber que es bueno recorrer el camino de lo nuevo. Sin embargo, cuando tienes que lidiar con fuerzas opuestas, puede ser muy paralizante y aterrador. Te pido ahora mismo que invites a tu niño interior a venir a ti, esa parte de ti que representa lo espontáneo e instintivo. Es la parte más vulnerable de ti. Es un niño en muchos sentidos porque está indefenso e incapaz de cuidar de sí mismo en este mundo. Todavía es pequeño, pero al mismo tiempo hay una fuerza tan tremenda en ese niño, porque permanece cerca de tu alma, como un bebé recién nacido que está cerca del reino de donde vino. Invite a este niño a venir con usted a su corazón. Vea a su niño interior delante de usted. Vete a ti mismo como ese niño, o por cualquier imagen que te venga a la mente. Vea si este niño tiene miedo de algo o necesita consuelo. Recuerda que si quieres probar algo nuevo, si realmente quieres cambiar tu vida, hacerlo te hace vulnerable de una manera muy humana. Y es muy humano no querer renunciar a lo que te hace sentir seguro. El niño en usted puede sentirse desplazado y confundido, así que extiende su mano a él. Siente el gran poder que habita en ti. Eres capaz de proceder en el camino de tu alma, tu yo, con las experiencias terrenales que has adquirido. Este hijo de la tierra es capaz de seguir tu alma. Y si sientes que la conexión con tu alma, con la fuente de sabiduría en tu vida, te elude, entonces invoca tu propia fuerza sobre lo que realmente eres. Cree en ti mismo y entrégate a las fuerzas de la tierra y del universo. Incluso si tienes la sensación de que eres ciego y no puedes ver el camino delante de ti, agárrate a tu confianza interior. No se mete en la cabeza, porque no es de ahí de donde vendrán las soluciones. Los pensamientos a menudo generan más miedo, así que encuentra ese espacio tranquilo en tu corazón. Por último, me gustaría pedir a todos los presentes que estén presentes en la zona de su corazón y en silencio. Y luego sentir que estamos en un campo unido. En tu corazón, sabes que estás conectado con todos los demás corazones, que no hay separación. La cabeza se separa, pero el corazón se conecta. Siente el campo de luz blanca y sanadora que nos conecta. Sed reconfortados y sed vistos, eres un hijo del cosmos. Se te da generosamente para ser tú mismo, para desarrollarte y disfrutar al máximo. Disfruta de quién eres. Gracias por su atención. No olvides de compartir este mensaje con tus conocidos amigos o seres queridos.